Hola, esto es La Mágica Historia. Llegó el momento de hablar de un concepto importante dentro de la temática de este canal. Eh, Así que va a ser, creo yo, un video largo y cansador, complicado también para comentarlo, pero insisto que es importante dentro de la temática del canal. Así que les recomiendo que busque la forma de ver el video completo, que sea por partes, qué sé yo, pero si le interesa el tema, eh, no se quede solamente con una parte del video, trate de verlo completo. El concepto, veamos el concepto de la realidad. ¿Mm? Un tema al que le dan mucha importancia eh, las personas que están gobernando en este tiempo, ¿cierto? Y cuando hablo de gobernanza hablo del gobierno entre las sombras, no hablo de una presidencia. ¿Ah? Eso. No, hablo de los que crean la estructura de la gobernanza mundial moderna. Para estas personas es muy importante moldear la realidad. Por lo tanto, se vuelve un tema muy complicado. No porque sea tan complicado, en realidad esto no es tan complicado. Pero se vuelve muy complicado porque ya hemos olvidado el concepto que se tenía antiguamente acerca de lo que era la realidad. Lo hemos olvidado, nos han hecho olvidar este asunto, y no solamente eso, sino que nos han invertido la polaridad de la realidad. La mentira la transforman en verdad, lo bueno lo transforman en malo, lo malo en bueno, la verdad en mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos sido bombardeados ya durante ¿cuánto? 300 años con los mismos mensajes. Por lo tanto, tratar de hablar de estos conceptos hoy en día, tratar de compartir esta idea, rescatar esta idea y compartirla es muy complicado. Es muy complicado. Así que paciencia. Vamos. Si usted, por ejemplo, va a la página de Wikipedia acerca de la realidad, se va a encontrar con una página bastante grande y bastante complicada, bastante compleja. Más que compleja, bastante enredada. Que si la leemos buscando una respuesta no la encontramos, y lo más probable es que nos confunda más que nos ilumine, por decirlo de alguna manera. Esto es porque el tema es complejo, no tanto. O sea, sí y no, ¿ok? Pero toda esta complejidad es adrede. Justamente porque quieren darnos a entender de que la comprensión de este tema, la comprensión acerca de la realidad, qué es la realidad, si existe la realidad, ha sido un pensamiento lineal, como tantas otras cosas que nos quieren convencer, ¿cierto? Que se parte de una idea, ¿cierto? Y se ha ido, a través del tiempo, esto se ha ido complejizando. Inventemos palabras, no importa. A esta altura ya da lo mismo. Eh, entonces, la página, como les digo, es muy compleja. Nos da a entender de que nos muestran prácticamente la mayoría de las tendencias, de las líneas de pensamiento que hay con respecto al asunto, pero no, líneas de pensamiento que, obviamente se contradicen unas con otras. Entonces la idea es esa. La idea es crearnos, ¿cierto?, la percepción de que el tema de la realidad es muy complejo, eh,
y sobre todo que antes no existía este concepto. ¿Ok? La gente de antes no podía entender un tema complejo como este. Y eso es absolutamente falso. Como también la idea de que no se puede llegar a un entendimiento con respecto a esta cuestión. Algo que sí es cierto, pero no de la manera en que lo plantean ellos. Bueno, el asunto es que en la antigüedad sí se entendía. Sí, sí tenían una conciencia bastante desarrollada con respecto a lo que era la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuevo orden mundial, tenemos que entender que el nuevo orden mundial está creado, ¿cierto? Y liderado hoy en día por discípulos de la mentira. Son expertos, son magos, hacen prestidigitación, lo que sea, para presentarte una realidad falsa. Como les digo, dan vuelta a las cosas, son reyes de las máscaras, ¿cierto? Utilizan las máscaras desde hace mucho tiempo, utilizan el maquillaje, lo feo lo maquillan, lo bonito lo distorsionan, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan mantener esto a lo que le llaman nuevo orden mundial, pero que no es un orden, sino que es una manipulación para retener el poder. Eso es lo que les interesa. Aquí no les interesa ordenar nada. En realidad el nuevo orden mundial es un desorden, es un caos mundial. No es un orden. No les interesa eso. Saben que es un falso orden, es un falso gobierno. Por lo tanto, buscan formas de retenerlo, de retener este poder que se han robado de forma ilícita y que saben, conocen muy bien sus crímenes, saben que se han robado este poder de forma ilícita. Por lo tanto, tienen que convencernos de que este mal que ejercen ellos es absolutamente normal. Y para convencernos de eso, ¿cierto? Se puede hacer por la fuerza, pero eso ya lo hicieron cuando se enfrentaron las dos fuerzas del antiguo con el nuevo orden mundial, ¿cierto? Un siglo entero de guerras. Ya conversamos de eso, ¿cierto? Pero para ellos ahora lo más importante es crearnos una ilusión, una realidad, una mascarada, un escenario de plástico o de cartón que nosotros consideremos como la realidad, por lo menos la realidad social, que es, creo yo, el concepto que vamos a poder abarcar ahora. Para que así aceptemos este mal voluntariamente, olvidando de que no, no es normal que aceptemos este mal, olvidando que no es normal que las sociedades se construyan a partir de esta agresividad hacia el ser humano, hacia la vida de las personas, es que con este desprecio hacia la vida de las personas. Y por supuesto dentro de su mascarada nos dicen que antiguamente era así y que se ha ido evolucionando, ¿cierto?, hacia un mundo mejor. Pero sabemos que todo es contrario, es opuestamente contrario. Cambian la polaridad de las cosas y nos crean falsas realidades y nos cultivan falsas realidades en nuestra mente para que aceptemos este cambio de polaridad. ¿Okay? Entre las cosas que nos meten en la cabeza está esta idea
de la monarquía. Entonces, cuando yo o cualquier otra persona habla de monarquía y que la monarquía podría haber sido un sistema de gobierno tal vez mucho mejor de los que conocemos hoy en día, estoy hablando de las monarquías sagradas, obviamente, es un concepto, una idea difícil de entender, ¿cierto? Lo que les decía en un principio. Ya hemos olvidado lo que significa la idea, el concepto. Hemos olvidado esa realidad. Y no solamente eso, sino que nos han invertido el sentido de esa realidad. Por lo tanto, si yo hablo de monarquía sagrada hoy en día, cualquier persona me va a contestar de algo o se va a imaginar algo monolítico, algo primitivo, no solamente primitivo, sino que algo sumamente clasista, algo sumamente injusto, algo racista, algo violento, ¿cierto? Los reyes hacían continuamente la guerra, querían expansión de terreno, en fin, un montón de cosas. Y una monarquía sagrada es exactamente lo contrario a todo eso. Pero exactamente lo contrario de todo eso. ¿Me entienden? Pero, insisto, nos muestran una realidad y no nos dan opción de ver otra cosa. Y nos han convencido de que el Estado es lo que antiguamente era una monarquía sagrada, o que son sinónimos, o que son cosas muy parecidas, ¿cierto? Nos convencen de que un reino es algo parecido a un país o a un Estado moderno, ¿ok? Y un rey algo similar a un presidente. Pero hay toda una realidad de distancia entre una cosa y la otra. Y no solamente eso, sino que estamos hablando nuevamente de cosas absolutamente contrarias. Nos dicen que una monarquía es la falta de libertad, ¿entienden? O que una monarquía es lo contrario a lo natural, ¿entienden? En fin, todo lo que se dice. De hecho, ya partiendo de la palabra reino o rey, hoy en día no podemos tener una etimología 100% fiable de qué es lo que significa la palabra, ¿cierto? De los términos regio, rey, reino, real, ¿ok? Real, ¿tendrá que ver, por ejemplo, con la palabra realidad? Nos dicen que no, pero yo tengo mis dudas, ¿ok? Entonces, no, nos dan, ¿cierto?, traducciones, ¿cierto?, etimología o interpretaciones de la palabra, pero en realidad no es no tiene un significado en realidad, porque es un concepto, el reino y el rey es un concepto. Entonces, nos hablan de estas mentiras, por ejemplo, ¿cierto?, de que un reino es un territorio, ¿no? Y que el rey custodiaba ese territorio, gobernaba en ese territorio, ¿cierto?, con esos límites, y que el rey hacía guerras para expandir su territorio, ¿no? Esa es la idea de un Estado moderno, de un país. Pero un reino no era un territorio, no tenía que ver con territorio. Un reino tiene un territorio natural, ¿cierto? Tiene que ver un poco con el término de territorio, pero muy poco, muy poco. Dentro de las etimologías que hay de la palabra reino o rey, está, por ejemplo, gobierno o liderazgo, ¿me entienden? Van por ahí los conceptos, la idea de donde se quiere mantener el asunto. Pero hay un término indoeuropeo que también se toma como posible base de la palabra, ¿cierto? Y es el término regi, regi.
que, como las palabras indoeuropeas, ¿cierto? No tiene una definición estricta del asunto, también son conceptos, muchas palabras. En la antigüedad, los idiomas, muchos idiomas funcionaban de esa manera, las palabras, más que un significado literal, tenían una idea, un concepto detrás, o por lo menos las palabras más importantes. Bueno, pero este asunto se traduce así como algo así como camino, ¿no? Un camino, ¿ok? Un camino, un camino. ¿Mm? Y sabemos que en el significado espiritual de la palabra, el camino representa, ¿cierto?, muchas cosas, ¿cierto? Representa una vía, pero una vía de rectitud, una vía espiritual, ¿me entienden? Es un concepto. En cambio, los magos, que son los que crean el nuevo orden mundial, tienen que crear una forma de gobierno porque ellos no tienen un poder legítimo, como el rey, que sí tiene un poder legítimo. Por lo tanto, ahí hay otra cosa, que cuando hablamos del antiguo orden, no era necesario hacerse tanto problema con este tema de la realidad, porque las cosas se nos presentaban, ¿cierto? ¿Me entienden? El orden político se presentaba de una manera real, verdadera. Las cosas por su nombre, y las cosas significaban exactamente lo que su nombre decía. Entonces, cuando hablábamos en el antiguo orden mundial, ¿cierto?, por ejemplo, del poder o de la soberanía, no había problema porque toda la gente entendía de dónde venía el poder. No les habían mentido nunca. En cambio, nosotros, estos magos que se adueñan del poder, lo roban. Pero no lo roban de forma legítima, porque en realidad no roban nada. Porque no son dueños del poder. No pueden. Entonces tienen que inventar una forma de gobierno, ¿cierto?, a la mala. Tienen que hacer un malabarismo, todo un malabarismo legal, para poder acaparar este poder, ¿cierto? Es como atrapar, no sé, un mosquito, ¿cierto? Y decíamos, ¿cierto?, que han inventado un montón de cosas. En tiempo clásico, ¿cierto?, comienzan a inventar este tema de la democracia y de la civilización moderna, pero de eso quiero hablar otro día. Y también he mencionado otras veces que el sistema de gobierno, ¿cierto?, preferido de los magos, que han creado los magos, es la república, la red pública. ¿Me entienden? Va a empezar a tomar forma este asunto. Espérense un poquito. Y el Estado, obviamente. Hoy día nos dicen que las monarquías también son estados. ¿Mm? No, 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 no. Las monarquías no pueden ser estados, porque las monarquías son reinos, y los reinos no son territorios. ¿Ok? Las monarquías modernas, sí, sí, son estados, porque son monarquías constitucionales, no son verdaderas monarquías. Lo he mencionado también antes. Hoy día solamente tenemos algunas, algunos, algunas sombras de monarquías sagradas todavía, que nos pueden dar alguna idea, pero es una idea distorsionada del asunto, tampoco sirve. Entonces, los magos también inventan este tema del Estado, ¿no?, como sinónimo de un país, como sinónimo también de una soberanía. Y la palabra Estado, ¿cierto?, ¿qué significa? Algo detenido, algo congelado. Tenemos una fotografía del asunto. Es algo estático, de ahí viene la palabra. Algo que no se mueve. ¿Me entienden? Los magos han detenido el poder para poder mantenerlo. Un poder que siempre está en movimiento, tuvieron que detenerlo para poder
apresarlo. Y nos lo cuentan a través de estos términos. Y crean el Estado. La paralización de las cosas. Eso es lo otro que nos dicen también, nos convencen de que el antiguo orden era monolítico, estático, ¿cierto? Los reinos, ¿cierto? Las monarquías eran conservadoras y todos querían mantener el poder y nada avanzaba en las monarquías, era una cosa muy lenta, muy primitiva. Todo lo contrario de lo que en realidad era. Hoy tenemos ese sistema estatal. ¿Okay? Comencemos a entender los conceptos por lo que son. Un sistema estatal fijo, un cuadro, nuevamente, una fotografía de la realidad. Una realidad estancada. Bueno, en el video pasado comentábamos este asunto de que nos han convencido, ¿cierto?, que lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, ¿cierto? Con respecto al poder igual. Nos han convencido de que el poder no viene de arriba, sino que viene del pueblo, de lo de abajo, de la clase de abajo, ¿me entienden? Y que el pueblo lo ejerce a través de sufragio, a través de la votación, a través de sufragio, ¿entienden? Y decíamos, ¿cierto? O creo que no lo dije, pero no importa, porque que los cargos públicos, bueno, por lo menos antes de que existieran las votaciones, tenían que ser por aclamación, ¿okay? El pueblo tenía que aclamar al personaje, ¿me entienden? Ahora, un poco más atrás, originalmente, ¿cierto?, decíamos que el pueblo era la soldadesca, ¿cierto? Los soldados eran el pueblo. Entonces, esta aclamación ocurría cuando se presentaba un líder, ¿cierto?, y los soldados lo aclamaban golpeando sus armas, sus espadas, ¿cierto? Ruido de sables, ¿cierto? Se mantienen algunas tradiciones. Y se creaba un fervor, ¿cierto? Una aclamación pública, una aclamación de los soldados para un líder, para escoger un líder, ¿cierto? Y ese fervor era el sufragio, bajo fervor, ¿ok? Ahora bien, hay otra explicación para el término sufragio, que obviamente es la más difundida, que este tema de que los griegos quebraban unas vasijas, ¿cierto? Y escribían el nombre de la persona ahí, y eso era porque el término fragio viene de quebrar, golpear. Entonces, bueno, ahí cada quien sacará la versión que encuentre más coherente, o a lo mejor pueden ser las dos versiones. ¿Me entienden? Pero venía de ahí, de este asunto del ruido de quebrar, porque obviamente después, cuando el pueblo se convierte en una masa de la clase baja, digamos, sin poder político, la aclamación se hacía por aplauso. De ahí nacen los aplausos. Eso era, ¿cierto?, el poder público, la vida pública, ¿me entienden? Lo que el poder, ¿cierto?, que se te entrega públicamente a través de esta masa de personas, ¿ok? Que posteriormente se convierte, cuando se crea el concepto de la democracia, ¿cierto?, y se crea el concepto de votar, se entiende que la aclamación pública pasa a ser ya una votación pública, una votación universal, un sufragio universal. Pero esto era ¿por qué? Porque estos personajes no tenían un verdadero poder, ¿me entienden? Entonces eran alzados de forma artificial, ¿me entienden? Y cuando estaban en el poder, si querían hacer una ley, ¿cierto?, la República Romana, ¿cierto?, ya sabemos que cuando estamos hablando de una república ya sabemos quién está en el poder. Entonces estos personajes no tenían un poder legítimo, un poder verdadero. Entonces cuando hacían una ley,
como lo que van a hacer ahora, ¿cierto? Con el tema de la Constitución. Ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que suplicarle al pueblo: déjenme hacer esta ley a través de una súplica. ¿Me entienden? Una persona que tiene poder no ruega, no suplica. Pero eso era lo que tenían que hacer. Tenían que hacer una súplica pública. ¿Ah? Y de ahí una rogativa. De ahí viene el término rogar. ¿Mm? ¿Me entienden? Le rogaban al pueblo. Hacían un ruego públicamente. Les suplico me dejen hacer esta ley, que va a ser para el beneficio de todos. Y si el pueblo se manifestaba de forma positiva, se podía hacer esa ley. Porque no tenían poder. ¿Me entienden? Y lo mismo pasa hoy en día. ¿Okay? Lo único que canalizaron el poder del pueblo a través de la no el poder, sino que la ratificación del pueblo, digamos, el apoyo del pueblo. La Vox Populi. A través de la votación, ¿cierto? Pero, el pueblo realmente no tiene poder en el sufragio, en la votación. ¿Por qué? Porque ellos se encargan, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, se encargan, y lo vamos a ver también un poco mejor, pero ellos se encargan de, antes de que el pueblo se manifieste, asegurarse de no perder este poder. ¿Mm? Y lo hacen de distintas maneras, te presentan las dos opciones, qué sé yo, como lo hemos visto, ¿cierto? Te dan la ilusión de elegir, pero en realidad no estás eligiendo nada. O simplemente se colocan de acuerdo antes de la votación, ¿me entienden? Entre ellos. Y después la votación es simplemente una charada. ¿Okay? Entonces, cuando le ruegan al pueblo, esta vez a través del sufragio, a través del voto, ¿cierto? Cuando le ruegan al pueblo que manifieste esta aclamación, este fragor a través del voto, ¿cierto? Ya está todo cocinado, ya está todo listo. Porque ellos también inventan la prerrogativa, que es aún válida hoy en día y que los políticos entienden que es, si usted va a la definición de prerrogativa, va a encontrar distintos términos, pero todos tienen que ver con un privilegio, un poder, claro, un poder que tiene la casta política. Prerrogativa, antes de acudir al pueblo, tenemos este poder, antes. ¿Mm? Y ellos emplean la palabra. Ahora hay sesiones, ¿cierto? Políticas de la Cámara Alta, Cámara Baja, ¿cierto? Grupos de trabajo que están grabados. El otro día nomás escuché a una diputada, ¿cierto? Que quería eliminar o llevar a juicio, creo, a otra diputada, que sé yo, no sé, otra tipa que está metida para variar, en una cosa media trucha, media oscura. Y esta diputada decía que invocaba a esta prerrogativa. Saben lo que significa el término, saben lo que tienen entre las manos y saben sobre todo de que ellos no tienen un poder legítimo. Su poder nunca ha sido legítimo. No tienen poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo entreguemos. ¿Ok? Y es por eso que invierten tantos recursos, tanto esfuerzo en elaborar una realidad, en elaborarnos una realidad, en distorsionar las cosas, para que así no nos demos cuenta de esta situación. Ellos inventaron, ¿cierto?, el tema de desarrollaron la imprenta, no por un tema cultural, desarrollaron la imprenta por un tema de propaganda, de publicidad, para poder crear periódicos, diarios, ¿cierto?, de noticias. Entonces, ya a partir de ahí, era muy difícil para el ciudadano, ¿cierto?, para la persona que vivía en la ciudad-estado, ¿cierto?, en la urbe moderna, desligarse de las noticias. ¿Ah? El mago, ¿cierto?,
de la radio Bio Bio, ¿cierto? Siempre han repetido el mismo lema, ¿cierto? El hombre que no es informado no puede tener opinión, ¿ok? Ya, pero ¿qué información es la que recibe? Solamente la información oficial, ¿cierto? Que se transmite a través de las noticias. Y si no quieres comprar el diario, siempre vas a tener a alguien que te diga, oye, ¿viste lo que apareció en el diario? Por lo menos antiguamente. Obviamente, después la radio, la televisión, el cine, las redes sociales hoy en día, esto se ha multiplicado por 100, por 1000. Yo mismo me ha ocurrido, por ejemplo, han habido algunas veces que he dicho, me voy a desconectar de todo, me voy a desconectar de las noticias, son tan tóxicas. No se puede, no se puede. Aunque no coloques la televisión, siempre hay alguien conectado que te hace un comentario. Y ya te están llevando hacia una realidad moldeada, dirigida, ¿me entienden? Hacia una percepción de las cosas, ¿ok? Y te forman tu opinión, aunque no lo quieras. A todos nos pasa, y a mí también, obviamente, también me pasa. Es muy difícil hoy en día tener una mente libre, una mente abierta. Y a partir de ahí es muy complicado entender una realidad más allá de lo que se presenta. No, déjame ver. No. Entonces, no nos sorprendamos de que la masa del pueblo esté dormido, como se dice, ¿cierto? Que no haya despertado, que no abran los ojos, ¿ok? Todas estas cosas. Que estén, que a veces que uno dice, ¿cómo no pueden reaccionar? ¿Cómo el pueblo no reacciona a lo que está ocurriendo? No es que sea normal, no es que esté bien, pero no es una sorpresa. No debería ser una sorpresa. Pero si pensamos, si nos ponemos a pensar qué es la realidad, para empezar, la realidad cambia entre personas y personas. Todos tenemos una realidad distinta. La realidad de un hombre rico, un hombre pobre, un enfermo, una persona sana, un joven, un viejo, todos tienen realidades distintas. Y el tema es que si yo hablo de cualquier tema, van a haber personas que me van a entender o van a compartir la idea que estoy compartiendo. La van a aceptar, qué sé yo. Pero otras me van a decir, no puedo, no lo siento. Mi realidad no me lo permite. ¿Ok? A lo mejor puedo entender lo que tratas de decir, pero no lo puedo aceptar porque mi realidad no me lo permite. Y esto entra para casi todas las personas. Me incluyo. Obviamente yo también soy persona y esto, a pesar de que es una desventaja, ya lo vamos a ver por qué, es absolutamente humano, ¿okay? Que tomemos bandos, que seamos abanderados, ¿cierto? Que tomemos una opción. Es absolutamente normal e incluso está demostrado científicamente. Tomamos bandos, tomamos parte por uno u otro lado. Y aquí está un tema que está en la psicología, que se llama la psicología, no sé si está bien, no sé cómo se pronuncia, la psicología Gestalt o Gestal, ¿ok? Lo voy a escribir por ahí. Que aunque no lo conozca de nombre, o algunos la conocerán, todos la conocemos de alguna manera, porque es esta psicología que nace a partir de, sobre todo de imágenes. Me explico.
nos muestran una imagen de una mujer y nos preguntan, ¿qué es lo que ve usted ahí? Y tú dices, veo una mujer joven. Y otra persona dice, veo una mujer vieja, anciana, veo una anciana. ¿Ok? Y el psicólogo ahí te hace toda una descripción psicológica a partir de lo que primero ves. ¿Ok? Entonces, el problema es que el dibujo en sí no es ni la mujer joven ni la mujer vieja, porque las dos se puede interpretar, las dos figuras se pueden interpretar. Pero lo que no podemos hacer es interpretar las dos figuras al mismo tiempo. Eso es importante. No podemos. Es imposible para nosotros como seres humanos, cuando se nos presentan dos cosas con dos interpretaciones al mismo tiempo, no podemos ver las dos interpretaciones al mismo tiempo. Tomamos un bando, una decisión, nuestro cerebro decide y tomamos un bando. Ahora bien, hay que entender que un dibujo es una cosa que no es nada. Por muy figurativo que sea algo, ¿cierto? Un cuadro, pero absolutamente perfecto, es un dibujo, no es algo real, ¿me entienden? Siempre nosotros lo vamos a interpretar, ¿me entienden? Entonces, siempre hay una interpretación en el ser humano, una interpretación de la realidad. Y este tipo de psicología es bastante lúdico con respecto a esa cuestión. No me voy a explayar en este asunto. Hay hartos videos aquí en YouTube, en internet, de este asunto. Hay un montón de juegos visuales, ¿cierto? Ilusiones ópticas que provienen de esta psicología, que va más allá de simplemente hacerte ver una cosa que parece u otra, o a veces figuras por separado, ¿cierto? Pero que uno lo interpreta, ¿cierto? Varios puntos por separado y uno lo interpreta como una figura, pero no, pues son puntos nomás, son puntos separados o figuras separadas. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una boca sonriendo. No, pues son unos cuadrados nomás que están separados, pero tu cerebro rellena los espacios o los colores. Incluso hay ilusiones ópticas en donde nos pueden presentar colores distintos. Vea la cruz, ¿cierto? Y un rato, y ahora vea esta otra imagen. Te presentan una imagen en blanco y negro, pero tú ves colores. O invierten los colores, ¿me entienden? Y tú quedas así como, ¿me entienden? Se puede engañar al cerebro. Nuestros sentidos nos engañan. No podemos confiar plenamente en nuestros sentidos. El cerebro simplemente hace lo mejor que puede. Hemos hablado en otra oportunidad de este término que ahora está muy de moda, se puso muy de moda, este asunto de la disonancia cognitiva, ¿cierto? Que es este tema de que el cerebro trata de gastar la menor energía posible, trata de no procesar demasiado, no pensar, no razonar demasiado, y absorbe la realidad, absorbe los estímulos externos de la forma más fácil y rápida que puede. Por eso los publicistas lo saben muy bien, ¿cierto? Los estímulos más bonitos, más coloridos, qué sé yo, ejercen una respuesta más llamativa en nosotros. Pero al mismo tiempo nos engañamos constantemente. Bueno, este asunto nos indica de que no podemos, de que estamos programados, ¿cierto?, para no entender la realidad en su contexto total. ¿Ok? Siempre podemos entender solamente una parte de la realidad. Y lo otro que a mí me llama la atención de este tipo de psicología es que ya los artistas de hace mucho tiempo, del Renacimiento en adelante, ¿cierto?, de los magos, ¿cierto?, ya conocían este tipo de psicología porque quedó impresa en sus obras de arte, ¿cierto?, sus cuadros, que se pueden ver más de una cosa al mismo tiempo. Todos estos juegos ya lo hacían los artistas desde hace mucho tiempo. Y eso nos indica que este subconocimiento esotérico, que conocen esta manipulación de las cosas, esta manipulación de la realidad, ya la conocían y la aplican en todo orden de cosas. La aplican en la publicidad para venderte cosas, ¿cierto? Para estimularte a que compres algo que no deseas o que no necesitas. En la propaganda política, ¿cierto? Para adherirte para lograr tu fidelidad a un bando político o a un abanderado político.
y que tampoco lo necesitas, o que tampoco incluso a lo mejor ni siquiera es de tu total agrado o no te representa tanto, pero a través de la propaganda política se pueden hacer maravillas, ¿cierto? Como confundir a las personas en la propaganda ahora que hay del apruebo o el en contra, que digamos, no ilumina a nadie, solamente confunde. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pretenden hacer? En fin, ellos saben cómo obtener un resultado y qué métodos mágicos o de prestidigitación necesitan para lograr esos resultados. ¿Ok? Pero los publicistas entienden muy bien de que así como pueden crear a través de los colores, las formas, el audio, nuestro sentido, a través de la estimulación de nuestro sentido, pueden crear un impulso irresistible a comprar un producto, también saben muy bien, y esto lo coloqué en ese corto que me encontré, que lo encontré súper bueno de las latas, ¿cierto? De la bebida de Pepsi, Coca-Cola, bueno, saben porque los publicistas saben que por muy perfecta que sea la campaña publicitaria, nunca vas a lograr tener el efecto en el 100% de las personas. ¿Ok? Porque estamos hechos para eso, para ver o la mujer joven o la mujer vieja, para elegir. Entonces, si quieres realmente ser exitoso en vender algo, tienes que venderlo en dos paquetes distintos y ofrecerle a las personas que la ilusión de estar escogiendo. Lo mismo que la política, izquierda, derecha, comunismo y capitalismo, que siempre lo he dicho, son parte de lo mismo, son parte del nuevo orden mundial, y espero poder desarrollar un poquito mejor la idea ahora en este mismo video. Estoy haciendo un esfuerzo, ustedes saben que yo tengo problemas, un poquito de repente se me paralizan las ideas, ¿cierto? En fin, me cachan ya. Así que no pierdas el hilo. En fin, eso es lo importante, saber, entender de que nosotros como seres humanos estamos limitados en nuestra comprensión de la realidad, y eso también lo hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? Y cuando empezamos a entender, por ejemplo, que existen realidades temporales distintas, realidades físicas distintas, realidades dimensionales distintas, ya nos metemos en temas muchísimo más complejos, y empezamos a entender de que la realidad no es algo básico como la idea que sale, por ejemplo, en la página de Wikipedia, de que en la antigüedad estaba esta idea de que la realidad era lo que existe, ¿me entienden? A nivel de cosas, ¿me entienden? Y a nivel de, posteriormente, que se dio un desarrollo a nivel de experiencia, ¿ok? Solamente es real lo que yo puedo experimentar. No. Entendemos que, y el hombre antiguo más todavía, más que nosotros, entendía que la realidad estaba mucho más allá de su comprensión. A nosotros nos cuesta entender ese concepto, y por eso la página oficial del término de la realidad, del concepto de la realidad, es tan complejo, es tan complicado. No hacemos tanto problema. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, habrá... Se me escapó un asuntito. ¿Habrá alguna forma de contrarrestar un poco este poder del que hablábamos, ¿cierto? Esta prerrogativa, ¿cierto? Cuando nos imponen leyes o incluso constituciones que ya están absolutamente pactadas a través de estas prerrogativas, ¿cierto? Y una vez que ya se crean las leyes, ¿podemos de alguna manera deshacernos de ellas? Sí, pues, aludiendo, ¿cierto? Invocando eh, el abrogo de estas leyes, abrogar estas leyes. Esa es una forma que los magos no pueden eludir, ¿cierto? Yo abrogo esta ley. Y se debe pedir que algo que es maligno, el pueblo también tenga el derecho de abrogar una ley.
una ley que ha surgido a partir de esta trampita de la prerrogativa, se puede abrogar, es decir, separar del ruego político, ¿me entienden? Lo abrogo, esta ley la abrogo, no cuenta, ¿cierto?, con el poder del ruego, de mi venia, no le doy mi venia, te lo abrogo, abrogo, ¿me entienden? Es lo mismo, y los magos lo entienden. Pero eso lo utilizan entre ellos, el pueblo no entiende estas cosas. En fin, entonces cuando hablamos de realidad, vamos a dejar, ¿cierto? Sabemos que podemos meternos en temas muy, muy complejos, muy metafísicos, muy holísticos, pero lo que nos interesa, por lo menos ahora, es el tema de la realidad social, lo que estamos viviendo hoy en día, este desmoronamiento de la realidad, que es lógico y no nos debe de extrañar, porque nuestra sociedad está construida a base de algo que es desechable, ¿me entiendes? Un sistema que no es perdurable en el tiempo y obviamente se está corrompiendo rápidamente, y esa corrupción lo está llevando al desmoronamiento, a la deconstrucción. Pero eso también los magos lo saben, y saben que están trabajando para lograr su objetivo final, ¿entienden? El Estado, la democracia, la república solo sirve en un inicio de sus proyectos. Lo que ellos pretenden instaurar es el Estado monárquico por excelencia, así como lo entienden ellos, como una acumulación de poder. El imperio, eso es lo que buscan. ¿Ok? Estos mismos, de los mismos creadores de la democracia y la república, viene la segunda parte que se llama el imperio. ¿Ok? Pero el imperio también forma parte de la monarquía sagrada. Pero lo que ellos buscan y que han creado otras veces es el imperio corrupto, es el falso imperio. Pero también el imperio no es un territorio, es vamos a hablar de poder, pero también vamos a ver que no es solamente un poder, o el término poder no define completamente lo que son estas cosas. Pero ellos, ¿cierto?, nos van a vender la idea de un imperio como territorio, ¿ok? Y obviamente ya están trabajando para crear a su emperador. Un emperador mundial, un emperador maligno, ¿cierto? Un anticristo. Si entendemos el término de Cristo como un rey sagrado, ¿cierto? Ya espero poder desarrollar mejor el asunto ahora. Ya, vamos entonces al antiguo orden mundial, ¿cierto?, versus el nuevo orden mundial. Volvamos entonces al rey, a la monarquía sagrada. ¿Ok? Hoy día vivimos un sistema constitucional. Incluso en los países donde existe una monarquía, la monarquía es constitucional. Y hemos dicho en otros videos, ¿cierto?, hemos mencionado el asunto de que el antiguo orden mundial no se regía por constituciones, que eso es un invento nuevo, y que en realidad se regía por un código de tradiciones. ¿Ok? Ahora bien, ese código de tradiciones también, creo que lo mencioné antes, tenía una parte que era inamovible, que no cambiaba nunca. Tenía una parte que eran algo así como normas, ¿cierto?, que estaban de acuerdo a la contingencia del momento, ¿cierto?, del reino. Pero había una parte de ese código de tradiciones que era invariable, que no cambiaba. O más que no cambiaba, que era
sagrado, ¿me entienden? Y tenía distintos nombres. La India, por ejemplo, era el Dharma, o la ley de Manu, ¿cierto? En Egipto era el Ma'at, para que busque también esos términos, para que si quiere ver de qué se trataba más o menos el asunto. O en China el Tao. Entonces, este asunto tenía que ver con la función real, con la función regia, porque este asunto se traduce, ¿cierto?, muchas veces como la ley, pero no es suficiente ese concepto, porque es como la ley universal, ¿me entienden? Es decir, un equilibrio entre la ley del reino, ¿cierto?, la base tradicional del reino, con las leyes universales, con la ley del cielo. El rey obviamente era el mediador del flujo de este poder, ¿cierto?, de estas fuerzas, era lo que conectaba el cielo y la tierra. Era un reflejo, el rey, ¿cierto?, de la divinidad. Su casa, el palacio, era un templo. Muchas veces también los templos eran el palacio del rey. Era el hogar de la divinidad en la tierra, la representación de esta fuerza en la tierra. Eso también ocurría, por ejemplo, con todos estos templos, incluido el primer templo, ¿cierto?, de los judíos, entre comillas, y el arca sagrada, ¿cierto?, que en realidad no era todo lo dibuja como un cofre, pero no era un cofre, era un trono donde se sentaba Dios, ¿okay? Un trono vacío cuando el judaísmo se corrompe, ¿cierto? Pero en un principio, en su forma original, era un trono donde se sentaba Dios. ¿Y quién era Dios? El rey. El rey. No era una cosa así que venía así de un humito no, no. Era el rey, el que se sentaba en el arca. Porque el rey era Dios. Muchas ciudades también se construían con esta estructura, ¿cierto?, divina. Las ciudades circulares de la antigüedad. En muchos continentes, en África, en Europa, en todos lados. Eran ciudades sagradas circulares. ¿Por qué? Porque representaban el cielo. Los masones, también lo dijimos en alguna oportunidad, ¿cierto?, tienen la distribución de sus cenas, ¿cierto?, para en una mesa redonda, ¿cierto? De ahí nace la historia de la mesa redonda, ¿cierto? Porque es una representación del cielo, del poder del cielo, del equilibrio también del cielo, de las fuerzas universales en equilibrio, ¿ok? Entonces la monarquía, todo este sistema es una representación del orden universal de las cosas, el orden natural y universal de las cosas. ¿Ok? Más que un poder, más que un territorio, más que una simple gobernanza, un reino era un orden. Y el nuevo orden mundial es la ausencia de ese orden. No sé si se empieza a entender. Ojalá. Bueno,
fuerza era una fuerza fluctuante, en constante actividad. No era un estado, no era una cosa estática, paralítica. ¿Ok? Y el rey, que era responsable de sus súbditos, ¿cierto? No de sus ciudadanos. No eran ciudadanos, no eran un número, no eran un carnet con un número que te hace, que te convierte en un bien, cierto, material, en un recurso humano. No, eran sus súbditos. Bueno, lo hemos dicho en otra ocasión, ¿cierto? Y no está de más decirlo ahora, de que la gran diferencia entre el antiguo orden mundial y el nuevo orden mundial es que en el antiguo orden mundial habían cosas, ideas, conceptos, o en el nuevo orden mundial habían ideas y conceptos que en el antiguo orden habrían sido inverosímiles, como por ejemplo el ateísmo. ¿Okay? Hoy en día el ateísmo, hay un montón de ateísmos, pero da lo mismo. O sea, esta idea de la existencia de un ser humano sin Dios, sin un concepto de una divinidad, es algo que en el mundo antiguo, en el antiguo orden mundial, como les digo, habría sido inverosímil, habría sido una cosa muy rara, muy extraña. Una persona que se declarara atea en el mundo antiguo habría sido una cosa tan extraña que habría dado miedo, ¿no? O lo habrían tachado como loco, lo habrían separado de la sociedad. En fin, no sé qué hubiera ocurrido, ¿me entienden? Y esto transversalmente en todas las sociedades del pasado. ¿Por qué? Bueno, ¿habrán existido ateos en el pasado? Sí, pues. El conocimiento mágico, el conocimiento esotérico mágico, ¿cierto? Llevó a muchos magos en el pasado a comenzar a ser ateos, pero en secreto. Obviamente, públicamente no podían decirlo, no podían, ¿cómo se dice? No podían decir que eran ateos, ¿cierto? Y se crean estos grupos ocultistas con estas ideas, estas nuevas ideas de que muchas ideas surgieron a partir de un cierto conocimiento esotérico que a lo mejor en algún momento lo podemos hablar, pero surgieron varios grupos ocultistas, distintas ramas de estos magos, ¿cierto? Surge el gnosticismo, surge el ateísmo, pero el ateísmo también ya diferenciado porque existían varias formas de ver el ateísmo, ¿cierto? Una era de que no existía un Dios y que había que decirle a la gente de a poco, de alguna forma había que publicarle a la gente esto o convencer a la gente de esta situación. Y hay otra forma de ateísmo que es la que finalmente también ha ido ganando un poco, que era la de construir un Dios, presentarle un Dios a las personas para que un Dios plástico, obviamente, un Dios artificial. Bueno, estoy saliendo del tema. El asunto es que sin esa mala influencia, esa mala interpretación de un conocimiento esotérico, era absolutamente imposible que una persona en el pasado se declarara atea, porque la espiritualidad y la religiosidad estaban en el pasado en todas las actividades del ser humano. En todo tenía su carácter sagrado. Todo tenía el carácter sagrado de las cosas. Incluso la guerra. ¿Ok? Por eso es que también parece que se los dije, ¿cierto? Que los reinos, ¿cierto? La monarquía no hacían la guerra por territorio. Nunca hacían la guerra por territorio. No eran las monarquías sagradas, las verdaderas monarquías no eran expansionistas. Eso es una idea moderna, es una idea que surgió con los magos, eso es una idea que surgió con las falsas monarquías y con los sistemas estatales, republicanos, presidenciales.
la guerra en el pasado no se hacía por extensión de territorio. Eso no estaba esa idea. Se hacía, ¿cierto? Porque era una guerra defensiva para defender al reino cuando había una amenaza. Y al reino no como un territorio, sino que como un concepto de espiritualidad, de orden, nuevamente. ¿Ok? Para que no perdamos el hilo del asunto. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo si los reyes del pasado se lo pasaban haciendo guerras de todo tipo? O me dirán, eres una persona muy inocente, has llegado a un punto en donde has romantizado mucho este asunto porque en la antigüedad se inventaban pretextos, ¿cierto? Pero estos eran pretextos nomás, pues siempre las guerras han sido por lo mismo. Bueno, depende de cómo usted entienda las cosas y vea las cosas. Les dije que era muy complicado tratar de hablar de estos conceptos, tratar de hacerlos ver, ¿me entienden? En fin, escogemos una manera de ver la realidad. Espérenme un poquito, voy a parar ese ruido. Ya, entonces, la espiritualidad, ¿cierto? La religión no se podía separar de la vida del hombre en el mundo antiguo. Todo tenía su característica espiritual en todo orden de cosas. Ahora bien, siempre ha habido una suerte de separación entre religión y espiritualidad. Siempre los conceptos están unidos, pero no siempre significan lo mismo. Obviamente, yo creo que todos hemos conocido personas que se publicitan como muy religiosas, pero son muy poco espirituales, y al mismo tiempo, al revés, pasa lo mismo. En la antigüedad también dependiendo del momento, el lugar, también ocurría esto de que las personas seguían una religiosidad simplemente porque era lo que la masa seguía, ¿ok? Y hacían alarde de su religiosidad, ¿ok? Pero era distinto, la espiritualidad estaba presente dentro de todas hasta las cosas más cotidianas tenían su carácter espiritual en la antigüedad, porque la realidad era un reflejo del mundo espiritual y así se entendía en el pasado. Por eso es que les decía yo de que en la antigüedad no es verdad que el concepto de la realidad fuera tan complicado para las personas. Las personas entendían, asumían que había una realidad que no se podía ver, una realidad espiritual, y entendían de que nuestro mundo, nuestra realidad material, también era un reflejo hasta cierto punto de ese mundo espiritual. Pero tenían líderes que a través del ejemplo, ¿cierto?, educaban con respecto de estas situaciones. Tenían un rey para eso, para guiarlos en estos temas, para servir de ejemplo de esta situación. El otro día, ¿cierto?, di la noticia de que este tema de que la gente se queja, ¿cierto?, no solamente por el aumento de la criminalidad, sino también por el aumento de la agresividad en las personas, de la violencia en las personas. Estos últimos años en Chile la agresividad en las personas ha aumentado muchísimo, exponencialmente diría yo, en un plazo corto de tiempo. 3, 4 años atrás no había tanta agresividad como la que hay hoy en día, ¿cierto? Y mostraban ahí en las noticias una serie de videos de peleas entre automovilistas y motociclistas y ciclistas y choferes de micro, peleas que llegan al absurdo en donde las personas prácticamente se matan por una situación vial, ¿me entiendes? Entonces daban a entender ahí que el gobierno estaba haciendo un plan para desarrollar una educación vial sin violencia, sin agresividad, ¿me entienden? Eh, pero eso no sirve de nada, no sirve de nada si no hay un entendimiento, una educación espiritual a través del ejemplo, ¿ok? Entonces yo le comenté a una persona, le dije, si eso no va a cambiar, ¿por qué? Porque hoy en día nuestros gobernantes, nuestros líderes, ¿cierto?, no dan el ejemplo,
no se comportan de una forma correcta, y es más, son ordinarios. Entonces el pueblo aprende de ellos y aprende a ser ordinario y agresivo igual que ellos. Entonces la persona me dijo, no, tú estás equivocado, aquí hay otros temas, hay temas de presiones detrás, de educación, de un montón de cosas. Todo viene de ahí, todo viene de esta corrupción, de esta descomposición, ¿cierto? De este mundo que nos presenta esta idea de este mundo sin espiritualidad y de un hombre sin espiritualidad, ¿ok? Y nos venden una realidad, ¿ok? Una realidad agresiva, donde nos tienen convencidos de que la realidad es agresiva, de que el mundo es agresivo. Pero ¿cómo, Esteban, si esto es así? Que hasta la naturaleza es agresiva, agresiva, violenta y cruel, ¿me entienden? Ya te pusiste hippie, así, y no estás viendo la realidad. ¿Sí? ¿Cuál realidad? ¿Ah? La que te han mostrado, ¿cierto? Por mucho tiempo. Pero no necesariamente esa es la realidad, ¿ok? Y además, la publicidad, ¿cierto? Lo dije, ¿cierto? La política, todo esto, la religión está establecida también, la religión corrupta, corrompida por estos magos también, también nos presentan este tipo de realidades. Y obviamente la falsa ciencia, ¿cierto? También. ¿No me lo cree? Me estoy acordando, voy a buscarlo, les voy a colocar un video, ¿cierto? Donde un divulgatore, ya dijimos que era lo que era eso, ¿cierto? Eh, nos dice a la cara la verdad, ¿cierto? De qué es la ciencia. Vamos con el video. Es cortito. Aquí es donde la cosa se complica. Para ello hay que entender bien en qué consiste la acción científica, el propio acto de hacer ciencia. ¿Qué es la física? Pues la física, nada más y nada menos, consiste en dar sentido a las medidas realizadas por las máquinas por medio de modelos. Y un modelo es una representación de la realidad, una imagen que el científico se hace de lo que es esta. Cuando describimos la cadena de ADN como pelotitas unidas por ganchos, estamos haciendo un modelo. Cuando representamos los átomos como pelotitas que giran alrededor de pelotitas, estamos haciendo un modelo. Cuando imaginamos la electricidad como un flujo de electrones, estamos, una vez más, haciendo un modelo. Todo lo que le pedimos a este modelo es que se comporte como la realidad, no que sea la realidad. Y esta es la clave. Listo. ¿Para qué más, cierto? Nos están diciendo a la cara qué es la ciencia moderna, ¿cierto? Toda una invención para crear todas estas mascaradas, lo dijimos. Los magos, ¿cierto? Son discípulos del padre de la mentira y son expertos en construir cosas falsas, expertos en construir escenografías que se caen solas, que con el tiempo se caen a pedazos, porque lo que es real es duradero. Son expertos en crearnos fotografías estáticas, ¿cierto? Un estado de las cosas, ya no solamente un estado como orden político, sino que un estado de las cosas, una realidad estática. Entonces volvamos al tema de la violencia y la agresividad en la realidad, ¿cierto? Y de cómo la naturaleza nos sirve de ejemplo de este asunto, ¿ok? Y tenemos la agresividad todos los días, la naturaleza es eso, es o comes o te comen, ¿me entienden? Y si no eres fuerte, si no eres agresivo, no sobrevives. Solamente sobrevive el más fuerte, la filosofía del más fuerte, la filosofía satánica que nos han ido vendiendo, ¿cierto? Hace cientos de años, de la que también hemos hablado anteriormente, ¿cierto? En la Biblioteca del Diablo, todos estos libros, ¿cierto? Conceptuales, donde nos venden la misma idea, la idea del más fuerte, del sobreviviente, del vencedor, ¿cierto? El que aplasta a sus enemigos, ¿cierto? El que deja a todo el mundo atrás, y llega solo a la meta, solo a la meta. Y nos muestra, ¿cierto?, a la naturaleza como un ejemplo de eso, pero
todo depende de cómo se vean las cosas, todo depende de lo que elijas ver en tu realidad, ¿ok? Porque puedes ver, claro, esto es real si que tú ves una fotografía de la naturaleza, ¿cierto? Un momento en la naturaleza y tú vas a ver, ¿cierto? Exactamente eso, cosas comiéndose a otras cosas, ¿cierto? Crueldad, ¿cierto? Mamá cigüeña con sus polluelos, ¿cierto? Y el más pequeño, el más desvalido, no solamente es abusado por sus hermanos, sino que la mamá cigüeña lo picotea todos los días hasta que lo mata o lo lanza de 30 metros de altura, que anda a morirte de hambre a otro lado. No te queremos acá, ¿cierto? Así es la naturaleza, ¿ok? Pero nuevamente, eso es un estado de la naturaleza. Pero si vemos el fenómeno como una fluctuación, ¿cierto? Como un desarrollo en el tiempo, vemos una evolución de la naturaleza que va desde las cosas más simples a cosas más desarrolladas, ¿cierto? A cosas más fuertes, a cosas más rápido para que no me coman, más rápido para alcanzar al que se me está escapando, cosas más agresivas, ¿cierto? Con garras, con dientes, dinosaurios llenos de cosas, ¿cierto? Y al mismo tiempo presas también cada vez con corazas más duras, todo se endurece, ¿cierto? Los peces se vuelven acorazados, se llenan de espina para que no se los coman. Así funciona la naturaleza, pero si le damos el tiempo suficiente, no es eso lo que sobrevive, no es eso. Si le damos tiempo suficiente a la naturaleza, si dejamos que la naturaleza no sea una cosa estática, sino que se desarrolle, la naturaleza evoluciona y avanza a cosas más, no más grandes, más pequeñas, más delicadas, más elaboradas, ¿cierto? Y sobre todo, hacia dónde apunta la evolución, no hacia una fuerza, ¿cierto? Ni tampoco hacia una inteligencia en específico, ¿ok? Espérenme para desarrollar un poco el asunto de la inteligencia, sino que aparecen las emociones, ¿cierto? Desde los organismos más simples, ¿cierto? Que apenas tienen un ganglio, ¿cierto? Neuronal, ¿cierto? Las medusas, ¿cierto? Y después aparece así un proyecto de ojo así, y pueden, con lo poco que tienen, tratar de ver ahí una sombra, una cosa así, a cosas más desarrolladas, ¿cierto? Y luego a cosas más evolucionadas, ¿cierto? Y comienzan las emociones para poder también interactuar en el grupo con mis congéneres. Comienza, yo sé que hasta cierto punto es un disparate lo que voy a decir, pero comienza la vida familiar de alguna manera, ¿cierto? Una vida familiar amorosa, ¿ok? Oh, Disney, una postal de Disney, ¿me entiendes? Si eso no existe, hombre, si las emociones son simplemente una respuesta química, eléctrica, ¿cierto? De impulso eléctrico y te forman una ilusión de emociones. Eso es lo que nos dice la ciencia. Nuevamente, la ciencia, los magos dan vuelta a las cosas, ¿cierto? Y a lo que es real le llaman ilusión y a lo que es ilusión le llaman realidad. Pero nuevamente, esto depende de cómo usted perciba las cosas, ¿ok? ¿Me entiende? Eh, Obviamente, una persona, nosotros, que hemos crecido, ¿cierto? Nos hemos desarrollado en una sociedad que cada vez aleja más la espiritualidad, el concepto de la espiritualidad de nuestras vidas. Obviamente, vamos a entender las emociones solamente como un resultado de un tema químico nomás, o eléctrico, y que forma esta ilusión. Pero, pero si tenemos una conciencia distinta, vamos a ver que el tema de las emociones es muchísimo más complejo que eso, que una mera respuesta. Porque si fuera así, la robótica podría crear emociones. Y aquí usted me va a decir, no, pero es que eso es cuestión de tiempo para que se desarrolle, ¿cierto? Un robot, un androide, un humanoide, ¿cierto? Casi humano. Y claro, ¿dónde hemos visto eso?
en las películas. ¿Creadas por quién? ¿Cierto? Y lo hemos visto el concepto una y otra vez. Matrix, ¿cómo se llama este? Robocop, Terminator, El Hombre Bicentenario, Inteligencia Artificial, ¿cómo se llama la otra? La del tipo este, Yo Robot, en fin, una y otra vez nos van a hablar de cierto inteligencias artificiales que se desarrollan a tal punto que se humanizan, ¿ah? Y llegan incluso a superar al ser humano en su esencia y llegan a crear emociones y un montón de cosas. Falso, falso. Eso solamente lo puede creer una persona del nuevo, nacida y criada en el nuevo orden mundial. Nos convencen de que la espiritualidad del ser humano puede ser replicada, que la espiritualidad del ser humano poco menos que nace de cables que se unen, ¿me entienden? Una idea absolutamente absurda en el antiguo orden mundial, el verdadero orden. Tenemos que entender que el nuevo orden mundial es la ausencia de orden. Sí, yo sé que cada vez aparecen inteligencias artificiales, incluso aplicaciones que podemos tener en nuestro mismo teléfono, cosas con las que podemos hablar con una máquina y entablar la ilusión de una conversación, ¿cierto? Pero es una máquina, ¿cierto? Leyendo datos, mezclándolos, ¿cierto? Combinándolos de una forma coherente, de una cierta coherencia que se le ha implantado, pero esa es una ilusión de conciencia. Una máquina jamás va a tener conciencia, ¿ok? Por lo tanto, no es real lo que aparece en las películas. Nunca se va a llegar a ese estado de las cosas, a menos que haya un control, ¿cierto? Que se le aplique a estas máquinas. Bueno, pero ese es otro tema. Pero hay un peligro ahí. Pero siempre va a haber una persona detrás. Bueno, el desarrollo de estos autos que se manejan solos, de Elon Musk, y que ya se está demostrando que venían con problemas que no son infalibles, que chocan, que atropellan gente. Ya hay casos, ya hay juicios, pero todo eso está calculado. Si estas compañías calculan, saben las deficiencias que tienen sus productos y saben cuánto daño van a generar y calculan cuánto dinero van a perder por ese lado. Y si marcan números azules, lo desarrollan igual. Yo jamás confiaría en un vehículo de eso. Entonces podemos entender, después de este video un poco cansador, la diferencia entre antiguo orden mundial y nuevo orden mundial. Ya podemos entender la idea que hay detrás de estos conceptos que son muy importantes publicitar para los magos. Los magos están constantemente publicitando la idea del nuevo orden mundial y de que es un orden muy poderoso y que ellos tienen el control del poder y todo. No tienen nada, nada. En la versión oficial del tema de la realidad le dan mucha importancia al asunto mental, ¿cierto? De que nosotros creamos la realidad a partir de nuestra mente, nuestro inconsciente, qué sé yo. Eso es verdad, pero quiero comentarlo otro día. Pero sí, hasta cierto punto, es verdad de que el hombre crea muchas realidades en su mente, ¿me entiendes? Y hasta cierto punto es cierto este asunto de que la realidad solamente es un espejismo, una ilusión que creamos en nuestra mente, pero la verdadera realidad no existe.
dice la versión oficial. No, no es que no exista, sino que está más allá de nuestra comprensión. ¿Ok? Pero ya entendemos, ¿cierto?, de que los magos de hoy en día son los que crean esta red pública de ilusiones. Una ilusión de poder a través de una red de distintas cosas, ¿cierto? Una red que está conectada y una red que atrapa al público. Hacen su vida pública, un servidor público, ¿cierto? ¿Ah? Caras que podemos ver, el presidente que se sienta al frente, los políticos son las caras, esas personas a las que se les paga para hacer su vida pública, para colocar la cara, para que veamos una cara, pero el verdadero poder está detrás del escenario. Y todo esto proviene de un conocimiento esotérico que vamos a seguir desarrollando, obviamente, pero no me quiero ir sin antes mencionar la película Laberinto, una película ochentera donde trabajaba David Bowie. No sé si la conocen. Si no, no importa, búsquenla. Si es que les interesa. Ok, pero el asunto es que en esta película la trama es más o menos de una muchacha adolescente, ¿cierto?, que está en esta etapa de dejar de ser niña y pasar a la madurez. Y que tiene un hermano chico, ¿cierto? Y el hermano pequeño lo abducen, ¿cierto? Lo secuestran un ser del otro lado, del otro plano, del other side. Y ella tiene que ir a buscarlo, ¿cierto? Y este ser quiere quedarse con la niña, ¿cierto? El rey del otro lado, ¿cierto? De las criaturas de estas entidades del otro lado. Y ella tiene ahí todo un viaje iniciático, de alguna manera, y conoce un montón de entidades y cosas, y algunas amables, otras no, obviamente. Y está este rey de este mundo, de este otro lado, que quiere apoderarse, ¿cierto?, de la niña y trata de seducirla, ¿cierto? Trata de comprarla, ¿cierto? No le resulta, prueba de todo, trata también de asustarla, trata de chantajearla a través de la vida de su hermano pequeño, qué sé yo, en fin. Pero la película llega al final cuando la niña simplemente va y se enfrenta al rey del otro lado, ¿cierto? Al rey de los duendes, y le dice: tú no tienes poder sobre mí. Y listo, se acaba la película, se acaba todo el asunto. ¿Ah? Cuando tomamos conciencia de que no existe nada que tenga poder sobre nosotros, nada de lo que crean estos magos, ¿cierto?, nos liberamos de este asunto. Pero la película no termina ahí. Y resulta que ella madura con esta situación, ¿cierto? Al entender, ¿cierto?, su libre albedrío, al entender al tomar conciencia de su libertad, pero también echa de menos un poco este mundo inmaduro que ella tenía antes también, ¿cierto?, así de peluches, muñecos, qué sé yo, y reflejado en estos seres más amables que ella se había encontrado en el otro lado, y como que los echa un poco de menos. ¿Y qué es lo que pasa? Se aparecen en el espejo nuevamente estos seres amables que ella había creado en su mente. ¿Y qué es lo que le dicen? No, no hay problema. Cuando nos necesites, aquí vamos a estar. ¿Entiendes? Cada vez que nos necesites, nos puedes llamar. Nos puedes llamar. ¿Okay? A sus creaciones mentales. A su unión con su mundo infantil, no maduro. ¿Me entienden? Obviamente existe una realidad que no podemos entender, una realidad
que va más allá, ¿cierto? Una realidad última, ¿cierto? Que no podemos aspirar a entender. Pero dentro de ciertos márgenes tenemos la posibilidad de crear nuestra propia realidad, ¿ah? Alejando de nosotros todas estas cosas negativas, ¿cierto? Todas estas verdaderas entidades, verdaderos demonios que creamos nosotros mismos, ¿cierto? Y a lo mejor guardando para nosotros también recordando, ¿cierto? Solamente tienes que llamarnos, tienes que recordarnos para llamarnos. Simplemente recordar este mundo más amable, menos violento, ¿ok? Y quiero terminar el asunto con la idea esta de la madurez, ¿ok? Porque nos dicen que, para empezar, por ejemplo, el concepto de inteligencia, que dije que se lo iba a mencionar, que la inteligencia es simplemente desarrollar problemas, situaciones que se nos presentan en el día a día, tener la capacidad de desarrollarlas y saltarlas, ¿cierto? Ser un ganador, inteligente, ¿ok? Volvemos a la misma realidad que nos presentan una y otra vez, ¿cierto? El más fuerte gana, el más fuerte y el más inteligente, ¿cierto? El que es fuerte e inteligente, ¿cierto? No solamente encuentra trabajo cuando no lo tiene, sino que se apodera del trabajo, llega a ser dueño de la industria, de la corporación donde trabaja, y sigue creciendo y termina siendo dueño de un holding, partiendo de la nada, ¿me entienden? Todas esas, ¿cuántas veces nos venden esa situación? Y que no solamente se trata del más fuerte, el más autoritario, sino que también el más inteligente, ¿cierto? El que puede tomar decisiones, ¿no? Y a veces tiene que tomar decisiones con personas. ¿A quién elijo? ¿A este o a este otro? Ya, aplasto a este y escojo a este otro, qué sé yo, en fin. Pero puede existir otra alternativa con respecto a esa cuestión, ¿ok? Siempre he dicho que esto no se trata de que querer ser el mejor sea malo. No. O querer superarse sea malo. No, ese no es el problema. El problema es la individualidad, el egoísmo que nos plantea esta cuestión. Estoy acordando que hay una idea que debería decirla al tiro mejor. Bueno, pero cerremos el asunto. Puede existir otra alternativa, ¿cierto? No necesariamente tenemos que eliminar a uno de los dos, ¿ah? Podemos sacrificarnos nosotros mismos. El autosacrificio siempre también puede ser una opción. Ahora usted me dirá, vos estáis enfermo, eso no te lleva a nada. O sea, ¿cuál es tu concepto de progreso o de bienestar, ¿cierto? Con el antiguo orden también el rey tenía que garantizar el orden y la prosperidad, no el progreso, la prosperidad. Ya está una cosa importante. No es progreso, es prosperidad, es un estado de bienestar, ¿ok? Y no siempre esta filosofía del ganador nos lleva a esa prosperidad, nos lleva a un progreso, pero no a una prosperidad, no a un bienestar, no a un estado de felicidad, ¿entienden? La filosofía del ganador muchas veces nos hace, como les decía, llegar solos a la meta. Tenemos que dejar a nuestros cercanos atrás, a nuestro prójimo atrás, a nuestro próximo atrás, ¿cierto? Tenemos que elegir, ¿cierto? Si seguir hacia adelante o quedarnos con estas personas que simplemente nos retrasan. También hemos hablado de ese asunto. En fin. Y cuando hablamos de que puede haber, por ejemplo, un autosacrificio, yo no estoy hablando de que un autosacrificio,
¿Me entienden? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el sacrificio se nos presenta todos los días, dosificado muchas veces, en pequeñas cosas, pero que nos evitan. Si usted va andando en un vehículo, ¿cierto? Está demostrado de que una persona que va agresiva, que va con mal carácter, que va enojado, gasta muchísimo más combustible que una persona que va manejando relajada. Miren cómo la ciencia nos demuestra las cosas. Una persona que va enojada, acelera, frena, hace giros inesperados, qué sé yo, todo eso se traduce en un costo energético en nuestro avance, en nuestro camino. Lo mismo ocurre con esta filosofía del ganador, ¿cierto? Nos convertimos en este chofer de micro, en este chofer de la locomoción colectiva que anda eh, así, anda a alta velocidad, pelea, ¿cierto? Y llega al final y llega, soy el ganador, ¿cierto? Hago menos tiempo que cualquiera de mis colegas, hago la ruta en menos tiempo, gané. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? A un costo de combustible enorme, a un costo de la máquina enorme y a un costo personal enorme. Eso también hace mucho daño. En cambio, la persona que va relajada, manejando relajada, está demostrado que ahorra una cantidad bastante importante de combustible. ¿Okay? No me acuerdo el porcentaje, si es que no me voy a tirar los carriles, pero es harto, es harto. Bueno, lo mismo ocurre con este tema de la filosofía del ganador. ¿Ah? ¿Para qué? Si cuando llegamos a la meta llegamos con un desgaste enorme, y no solamente eso, sino que llegamos solos. ¿Vale la pena llegar solos a la meta? Sin olvidar que existe una realidad última después de la meta, ¿cierto? Está la meta, y si llegamos, siempre va a haber otra meta que se nos impone más allá, y otra más, ¿me entienden? Pero después de la última meta, ¿cierto? Viene el final del camino, que es la meta que no esperamos, que es la muerte, y que es la última, la finalidad última, lo único que en realidad podemos optar como real, como, ¿me entienden? Ahí está si buscamos a lo mejor una visión de la realidad, ahí está algo que sí es real, y que es transversal para todos, ¿me entienden? ¿Qué ganamos con esta filosofía del ganador? ¿Ah? Ganamos un camino tortuoso. Eso es lo que ganamos. ¿Ah? Y cuando escogemos un bando de otro, ¿cierto? Yo les decía, podemos también escoger el camino del autosacrificio, pero no un autosacrificio de un daño, ¿me entienden? No, si no es necesario que nos dañe, sino que de dar. ¿A través de qué? A través de simplemente ceder. A veces ceder, no siempre, obviamente, pero muchas veces ceder es la opción más inteligente. Es realmente la opción ganadora, porque es la opción que muchas veces nos entrega más prosperidad, no progreso, y que evita que nos quedemos solos. A veces al ceder, ¿cierto? El que tiene la filosofía del ganador, ¿cierto? Yo he discutido cuántas veces con personas que la discusión se empieza a transformar en una cosa sin sentido, ya llega a argumentos sin sentido, pero dale y le dan hasta tener la última palabra, simplemente para decir, gané. ¿A qué costo? Ok, ganaste, pero no te voy a hablar nunca más. ¿Me entienden? El compartir nuestra vida, el compartir nuestras experiencias es parte de nuestra felicidad, es parte de nuestra prosperidad, es parte del amor. Y eso también se entendía en el antiguo orden mundial. El madurar, ¿cierto? Nos dicen, ¿cierto?, de que es adaptarse a las situaciones y no depender de nuestros padres, ya llegar a un nivel de vida en donde
somos autosuficientes, hemos madurado. Eso es lo que nos dicen que es madurar. Pero bueno, existen personas que son adultas, los enfermos, qué sé yo, y no pueden ser autosuficientes. ¿Qué pasa? ¿Esas personas están condenadas a no madurar nunca? Bueno, me encontré una vez una definición de madurar que era distinta. No tengo idea de quién será la frase, no sé, no me acuerdo. Pero da mucho que pensar, y es que madurar es aceptar la realidad. ¿Ok? Aceptar la realidad. Y eso nos lleva a madurar. ¿Por qué nos lleva a madurar, a trascender, a tener una conciencia más amplia? Porque la aceptación no es someterse a la realidad, no es eso. Aceptar, ¿cierto? No es ir con la sonrisa en la boca todo el tiempo, de ser prácticamente un positivista así medio tontito. No, la aceptación tiene que ver con el entendimiento, la conciencia que tenemos de la realidad de las cosas. ¿Ok? La aceptación no significa resignación, no significa resignarse. Si todos tenemos realidades distintas, si mi realidad es que todos los días me están golpeando, ¿cierto? Me están sacando la mugre, me están dando palos todos los días. Si esa es mi realidad, ¿me entienden? No significa someterse a esa realidad. ¿Ok? Significa comprenderla, entenderla, ¿ah? Y a partir de ahí, ¿cierto? A lo mejor solucionar un problema, ¿ah? O a lo mejor no. Muchas veces ¿cuánto se llama la película? Está 7 años en el Tíbet, ¿cierto? Cuando está conversando Brad Pitt con el Dalai Lama, ¿cierto? Estaba chico y lo estaban invadiendo los chinos y todo el asunto, y el Brad Pitt le ofrece escaparse con él, qué sé yo. Y el pequeño Dalai Lama le dice: mira, si tienes un problema, si tienes solución, no tienes para qué preocuparte. Y si no tienes solución, no es positivo que te preocupes por ello. No te lleva a ninguna parte la preocupación. ¿Me entienden? Eso es aceptación. Entender que hay una diferencia entre la realidad que podemos controlar, ¿cierto? Las cosas que podemos controlar, hacerlo, pero que también hay realidades que no podemos controlar y que tenemos que tomar una actitud madura frente a la realidad que no controlamos. Eso, por último. Ahora sí que me voy. Les dije que iba a ser un video largo y cansador, pero espero que pueda ser un aporte en lo que les comparto. Por último, en este tema de madurar, ¿cierto? Y también de tener una realidad y tener un lugar en la sociedad, porque estamos hablando principalmente de la realidad social. Había una forma, nuevamente, volviendo al antiguo orden mundial, había una forma, ¿cierto?, de ordenar el mundo y a las personas. Entonces, también el rey no tenía ciudadanos, tenía súbditos. Los ciudadanos se ordenan de una forma que no la vamos a ver ahora, por el tiempo la vamos a ver en el video de la civilización. Pero los súbditos, en las monarquías sagradas, se ordenaban según un sistema de castas. ¡Qué maravilla! Y usted me dirá: vos sois tonto, weón. El sistema de castas nunca ha generado nada bueno, solamente genera dolor, genera odios, genera... Ya, pero, a ver, ¿quién le ha explicado a usted lo que significa un sistema de castas? ¿O dónde ha visto usted un sistema de castas? El problema es ese. El problema es que lo que hemos visto como un sistema de castas, primero, nos dicen que un sistema de castas es una clasificación, ¿cierto?, de ¿cómo se dice?, de clases sociales. Es un sinónimo. Las castas es un sinónimo de clase social. ¿Me entienden? ¿Ok? Desde los más ricos hasta los más pobres. Y eso no es verdad. Y segundo, lamentablemente, los resabios, al igual que las monarquías sagradas,
los resabios que existen hoy en día de sistema de castas, hace ya mucho tiempo que fueron corrompidos, y lo que estamos viendo ahora es algo que no refleja la realidad de lo que eran los sistemas de castas en la antigüedad. ¿Okay? Y usted dirá, está bien, di lo que quieras, pero no podía estar defendiendo esa weá, hombre. Si esa weá es lo más clasista que hay, es lo peor de lo peor. ¿Me entienden? Mira la India, los problemas que tienen de segregación, discriminación, por todo este problema del sistema de castas. Ok, se lo otorgo porque eso es lo que nos dicen. ¿Okay? Yo podría haber tenido esta misma opinión hace 20 años atrás. Pero el sistema de castas no era eso. El sistema de castas no era una clasificación de clases. ¿Ah? El sistema de castas era una clasificación de las labores y del lugar en la sociedad del ser humano a partir del desarrollo de su espiritualidad. Y tenían distintas maneras, ¿cierto?, de desarrollarlo por distintos principios esotéricos, ¿cierto?, que tenían que ver con el tema de las fluctuaciones de los elementos de la tierra, ¿cierto?, y de las fluctuaciones energéticas de los seres vivos. Había todas unas distintas escuelas para poder medir esa situación. Todas las personas nacemos distintos, ¿cierto? Todas las personas se nos presenta una imagen, ¿cierto?, dual, ¿cierto?, un dibujo, el dibujo de la mujer joven o vieja, y todos vemos la mujer joven, la mujer vieja. Uno ve una cosa, otro ve otra. Después nos presentan otro dibujo, uno ve una cosa, otro ve otra. Traemos una esencia distinta. Y eso, como les digo, en la antigüedad no era más primitivo, no eran ignorantes, habían desarrollado toda una escuela, un sistema para este asunto. Las monarquías sagradas ordenaban a su pueblo, a su gente, de esta manera, ¿cierto? Pero primero tenían que conocerte, tenías a ti mismo, para poder saber en dónde encajar en la sociedad. Y así se creaban, ¿cierto?, las distintas castas del ser humano, que, insisto, no tenían que ver con un tema material, no tenían que ver con un tema de riqueza o pobreza como lo entendemos hoy en día. No era este sistema de clases que crearon los magos, no las monarquías sagradas, ¿me entienden? Porque en la antigüedad tu casta no dependía del poder adquisitivo que tenías. Tú podías nacer en una familia rica, pero ser de una casta baja. ¿Ah? Y aquí empezamos a entender el asunto. ¿Ah? Hoy en día lo vemos, podemos tener millonarios, ¿cierto?, pero que se comportan como de la manera más baja, como animales, ¿cierto? Pertenecen a una casta baja, por mucho dinero que tengan, a una casta que le da importancia a los bajos instintos. De eso se trataba el asunto. Medían tu tema energético y tu relación con el mundo material a través de ese tema energético, y sabían de qué casta eras. Y si eras de una casta muy baja, aunque estuvieras en una familia de millonarios, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la historia ha pasado, ¿cierto?, hombres que han desarrollado una fortuna increíble, ¿cierto?, pero heredan a sus hijos, y sus hijos en 2 o 3 años se farrean esa fortuna. Hay casos de gente que se ha farreado países enteros, ¿me entienden? Han heredado una dictadura, ¿cierto?, y en un par de meses se los farrearon todo. Tenían poder adquisitivo, pero pertenecían a una casta baja. Eso lo tenían muy claro en el antiguo orden mundial que impartía el rey. Por lo tanto, daba lo mismo si tú nacías arriba o abajo. Tu casta te definía cuál era tu posición en la sociedad, tu lugar en la sociedad. Y muchas veces tu desempeño, tu lugar en la sociedad era definido por tu casta, ¿ok? Y se te enviaba a trabajos que tenían que ver con tu casta. Y a las personas de casta baja se le enviaba a trabajos donde pudieran aprender a valorar lo material, porque las personas de casta baja tienen un apetito insaciable con los temas materiales. Entonces se les enviaba a trabajos donde pudieran valorar las cosas materiales, ¿cierto? Y tenían que ver con trabajos complicados, sucios muchas veces. Y a través del tiempo el concepto se invirtió y el trabajo pasó a ser sinónimo de una casta, no la casta del trabajo. No sé si me entienden, ¿ok? Entonces
a todas las personas que ejercían un trabajo se los pasó a incluir dentro de una casta, como lo que pasa en Japón. En Japón todavía también existe un poco todavía quedan resabios de este sistema de castas. Creo que lo comenté, si lo mencioné en otro video, ¿cierto? Y también está la casta de los intocables, ¿cierto? De los repulsivos que hacen trabajos que se consideran sucios y que son apartados un poco de la sociedad. Pero en Japón todavía queda este concepto de que pertenecer a una casta baja no necesariamente significa ser de bajos recursos o de una clase social baja. Porque muchas veces estas personas que se dedican a trabajos sucios tienen un alto poder adquisitivo, crean su propia clase social, ¿cierto? Y que tiene muchas veces mucho poder y mucho, como les digo, poder adquisitivo. No es sinónimo una cosa de la otra. Pero en el mundo antiguo, en el antiguo orden mundial, no solamente era así, sino que era mucho más elaborado el asunto. Obviamente llevamos cientos de años en donde nos han publicitado los conceptos erróneos, donde nos dan vuelta el orden de las cosas, la polaridad de las cosas, e insisto, donde lo bueno lo muestran como malo, lo malo como bueno, lo blanco es negro, lo que está arriba está abajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la ausencia de poder lo muestran como soberanía, y en fin, la injusticia lo muestran como justicia, en fin, está todo distinto, ¿ok? Pero volvamos hay cosas que nos reflejan, ¿cierto?, lo que era el mundo antiguo, cosas que ya hemos comentado, pero la ausencia de cárceles, ¿cierto? La esclavitud vista desde otro tipo, desde otra perspectiva, ¿cierto? Hoy día vivimos en una verdadera esclavitud, pero nos venden lo contrario, nos venden que somos personas libres, trabajadoras. El otro día me encontré con otro concepto también, el de la policía. En el mundo antiguo también no existía la policía. Sí, en algunas partes, qué sé yo, dependiendo del lugar y el momento, sí, pero de forma general, ¿cierto? En el antiguo orden no existían policías, existían guardias reales, ¿cierto? Para resguardar la realeza, ¿ok? Que no era una casta, no era un territorio, no era una gobernanza, no era un país, era una espiritualidad, una energía, una fuente de fluctuación, ¿entienden? De conocimiento espiritual. Eso era el reino. Una antesala para el reino de los cielos, ¿ok? Y ya sabemos quién fue, por lo menos, el rey sagrado más importante para nuestra civilización, para nuestro mundo, ¿cierto? El buen Jesús. Y aquí tenemos otra cosa. Implantar, por ejemplo, hoy en día, si yo tuviera una varita mágica, aquí está, y dijera, mañana vamos a amanecer, vamos a despertar en un mundo, en un país, Chile va a ser una monarquía sagrada, mágicamente mañana, ¿cierto? Eso provocaría mucha violencia, ¿cierto? Volveríamos al tiempo de las guerras del antiguo orden mundial con el nuevo orden mundial. Terrible, el infierno en la tierra. Lo único que podemos hacer hoy en día es tratar de recordar, es tratar de crear una conciencia primero en nosotros mismos, tratar de buscar los conceptos reales, los conceptos verdaderos. No creo que se pueda aspirar a mucho más y tratar de desarrollar nuestra espiritualidad por nuestra cuenta, ¿ok? Pero sí, en nuestra sociedad creo que uno de los mejores sistemas de gobierno que podría existir sería una monarquía sagrada cristiana. Usted me va a decir, eso ya existió en la época medieval y fue un desastre. No, estoy hablando de una verdadera monarquía sagrada espiritual, que ya no voy a entrar en definirlo ahora porque ya es mucho tiempo. Pero a lo que voy es que eso nos serviría a nosotros. Pero cada cultura también tiene una realidad, una forma de entender la realidad distinta. Y no hay que imponer esa realidad, nuestra realidad, no hay que imponérsela al otro tampoco. Por eso es que el mundo cristiano no se puede imponer al mundo musulmán o al judío, y viceversa, ¿ok? Eso es simplemente la filosofía satánica. Por eso es que capitalismo y comunismo son engendros del nuevo orden mundial, porque
izquierda y derecha, capitalismo y comunismo, ¿cierto? No son sistemas espirituales, son sistemas que su base comienza diciendo de que el desarrollo humano es humanista, humanista, y no es espiritual. Por lo tanto, una persona religiosa no puede ser capitalista, una persona religiosa no puede ser comunista, a pesar de que conozco personas en ambos casos. Y para poder justificar la unión de su ideología política con lo que entienden por espiritualidad, se van en un malabarismo de un montón de cosas, pero no, agua y aceite, las dos cosas no son lo mismo, no corresponden a lo mismo. En el antiguo orden mundial daba lo mismo, no existía izquierda y derecha como la conocemos hoy en día, pero sí existían métodos de administración similares al capitalismo y al comunismo, pero dentro de un mismo reino se aplicaban las dos cosas, se aplicaba lo que funcionaba y punto, no había problema con eso. Y hoy en día deberíamos volver al mismo razonamiento, ¿ok? No porque la izquierda está votando por el en contra, entonces yo voy a votar, como soy de derecha, voy a votar a favor. No, por favor, votemos a conciencia, sabiendo desarrollando, ¿cierto? eh, lo que pensamos, aunque eso cueste, el pensar, ¿cierto? Cueste mucha energía, sea muy desgastador para nuestro cerebro, que evita eso, ¿cierto? Evita razonar a nuestro cerebro cada vez que puede. Y puta que es desgastante pensar, razonar, ¿me entienden? Eh, en fin, me cansé. Vamos a seguir hablando de este asunto. Todavía queda el tema de la civilización, qué sé yo. Hay un montón de cosas que hablar para seguir recordando, tal vez un poco, la diferencia entre el mundo antiguo y el moderno, ¿cierto? Y empezar a entender de que todas estas cosas que sacamos a través de las películas, documentales y el colegio, la educación y todo eso, es simplemente una realidad alterada, o a lo mejor no, pero tenemos que tener nuestra mente y nuestro espíritu abierto para poder a lo mejor empezar a comprender que existían otras realidades en el pasado y que sí eran posibles, que sí era posible un sistema muchísimo más amable con el ser humano, en donde el ser humano a lo mejor la masa, la mayor cantidad del pueblo, de la masa, a lo mejor no desarrollaba un nivel económico como con la idea de lo que nosotros entendemos como un buen nivel económico, pero que había una prosperidad muy garantizada a través del sistema de orden, ¿cierto? Liderado por el rey, ¿cierto? Y que las personas vivían en un reino, un lugar creado a partir de un orden espiritual en donde la ciudad sagrada, ¿cierto?, que se convirtió más adelante en la ciudad-estado, fueron inauguradas tomando en cuenta todos estos temas de geometría sagrada y geografía, sobre todo geografía sagrada. Las ciudades sagradas, que posteriormente se convirtieron en ciudades-estado, no se, no se inauguraban, el rey no las inauguraba en cualquier lugar. Siempre, en todo estaba presente el tema espiritual. Aún quedan algunos resabios arqueológicos, incluso en las grandes urbes, en Roma todavía quedan los resabios arqueológicos de dónde surgió todo, dónde está el centro espiritual de la ciudad. Todo tenía un orden, todo tenía un diseño espiritual. En fin, vamos a seguir desarrollando el tema si es que le interesa. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense mucho. Chao.